Bienvenidos. Este video pretende ser una explicación del proceso de la fecundación. Para hablar de lleno de la fecundación, debemos instruirnos previamente en su definición. ¿Qué es la fecundación? No es más que la fusión del ovocito secundario femenino por un espermatozoide masculino, el cual culmina con la formación de la célula huevo o cigoto, desencadenando un proceso ulterior conocido como desarrollo embrionario. Debemos recordar en este punto que tanto el ovocito secundario femenino como el espermatozoide masculino son células haploides, es decir, que contienen la mitad de la carga genética de una célula normal o diploide en el caso del ser humano, que es la cual contiene 46 cromosomas. En el caso de las células haploides, como el ovocito secundario y el espermatozoide, solo tienen 23. Es por esto que se realiza la fecundación para generar una célula que contenga los 46 cromosomas y así generar una nueva vida. Como se dice acá, este proceso suele llevarse a cabo en la ampolla, que es uno de los segmentos en los cuales se encuentra dividido a la trompa de falopio, posterior al transporte del ovocito secundario en estadio de diplonema desde el óvulo luego de la ovulación. Esto puede ser un poco confuso, pero lo que quiere decir acá es que tanto el ovocito secundario como el espermatozoide alcanzan la región de la ampolla. El ovocito, pues, una vez que es liberado del óvulo, al finalizar la ovulación, y el espermatozoide, una vez que ha sido eyaculado, ingresa a la vagina, atraviesa la misma y al útero y llega a la región ampolar del oviducto o trompa de falopio. Para hablar de antes de llegar al proceso, a los pasos que se llevan a cabo durante la fecundación, debemos tomar en cuenta las características que presentan las células involucradas o protagonistas de este proceso, como lo son el ovocito y el espermatozoide. El ovocito se caracteriza por ser muy contrario al espermatozoide y ser una célula bastante grande y esférica. Bien, el aspecto esférico, recordemos, se puede explicar debido a que ella no se encuentra bajo las presiones ejercidas por células contiguas. Bien, porque generalmente se vincula en el interior de la cavidad de otros órganos, como en el caso de los oviductos o hallarse en el interior de los óvulos. Esta a su vez posee numerosas microvellosidades que van a facilitar sus actividades en el caso de la fecundación, como el reconocimiento y su nutrición, dada por lo que vemos acá por la corona radiada. Hablemos de que el ovocito, entonces, su membrana plasmática se encuentra rodeada primero por una membrana pelúcida, que en la imagen podría notarse como esta zona bien delimitada de esta otra zona, bien, la cual es una matriz extensa y rica en glicoproteínas. Estas glicoproteínas reciben la denominación de ZP por zona pelúcida y estas van de ZP1 a ZP4. En nuestro caso nos interesan las proteínas ZP2 y ZP3. Ya veremos por qué ellas van a fingir o desarrollar un papel importante durante la fecundación. Y esta que genera o brinda protección y facilita el reconocimiento durante la misma fecundación. Ahora, la corona radiada no es más que esta otra zona mucho más irregular y que se encuentra rodeando al ovocito y que está constituida por una serie de células. No son glicoproteínas, sino por células unidas entre sí por un material rico en ácido hialurónico. Ellas brindan protección y nutrición a la célula y es la que se va desgastando a medida que el ovocito va circulando en el interior de las trompas de falopio. Ahora hemos llegado al espermatozoide. El espermatozoide vemos totalmente lo contrario, es una célula muy delgada y alargada, en la cual se distingue una cabeza y una cola. En la cabeza vamos a ver su aspecto, que puede ser globoso, pero en este caso debe ser un aspecto filamentoso, en cuyo interior se halla el núcleo, cubierto por el acrosoma. El acrosoma no es más que una gran vesícula, bien que en esta imagen podría notarse desde este punto hasta este punto, formando esta forma de triángulo, en la cual contiene una serie de enzimas hidrolíticas, entre las cuales se destacan la hialuronidasa y la acrosina.
A su vez, el núcleo previamente en la formación del espermatozoide se ha llevado a cabo una sustitución de las histonas, que recordemos que son las proteínas que se asocian al ADN para formar la cromatina, por unas protaminas, las cuales condensan, o vamos a decirlo así, enrollan aún más a la cromatina y por lo tanto se suprime la replicación y la transcripción. Por lo que el espermatozoide es una célula que se encuentra en un estadio de G0 del ciclo celular. En el segmento de la cola vamos a ver que está constituido por 4 subsegmentos: el cuello, la pieza intermedia, la pieza principal y la pieza terminal. El cuello viene a ser esta pequeña región, ¿ves? Como se ilustra acá en la imagen, estrechada, en la cual vamos a distinguir un par de centriolos bien, y al segmento de conexión, que está constituido no más que por vamos a ver que está constituida por 9 anillos fibrosos que rodean al axonema flagelar, que no es más que todo lo que constituye o va a constituir los microtúbulos que forman este flagelo. Bien, y asimismo, este se va a continuar con las 9 fibras densas externas. Ya en otra imagen más adelante veremos a lo que me refiero. A su vez encontramos la pieza intermedia, que va a iniciar desde este punto y va a culminar en este punto. Vemos que está delimitado entonces por estas estructuras globosas que no son más que mitocondrias. Las mitocondrias, recordemos, son organelas que en el caso de la célula eucariota, donde se encuentran, van a brindar energía en forma de ATP. ¿Y por qué? Porque el espermatozoide es una célula que requiere de mucho movimiento para atravesar todos los obstáculos que le impone el aparato reproductor femenino. Y por tanto, esta pieza intermedia va a estar constituida por esta envoltura de muchas mitocondrias, rodeando a su vez a las fibras densas externas, que puede verse como esta región bien más electroopaca o más oscura que se expone por debajo, y está a su vez rodeando al axonema flagelar. Bien, aquí donde culmina se denomina anillo, y además de culminar las mitocondrias, culminan 2 de las fibras densas externas. Por lo tanto, a partir de la pieza principal encontraremos son 7 de estas fibras. Y así la pieza principal, que es esta extensa región, va a estar constituida por las 7 fibras densas externas que rodean al axonema flagelar, pero a su vez estas fibras densas externas se rodean por una vaina fibrosa. Bien, una vaina fibrosa que más adelante también veremos. Y finalmente este pequeño segmento o pieza terminal está constituido por, vamos a decirlo así, un penacho de microtúbulos, de unos 20 microtúbulos, bien dispuestos al azar y de manera individual. Bien, acá observamos lo que expliqué previamente, donde la cabeza con su aspecto globoso y luego el aspecto filamentoso, la pieza intermedia constituida por los centriolos y el segmento de conexión que segmento de conexión que se continúa con la pieza intermedia. Y bueno, aquí vemos la vaina fibrosa, acá la vaina mitocondrial, rodeando las 9 fibras densas externas, 7 fibras densas externas, y siempre en su interior el axonema flagelar. Y que vemos como la porción terminal está constituida únicamente por una serie de microtúbulos. Y algo importante es que vemos que la vesícula acrosómica, que es toda esta extensa región que ocupa al menos unos 2/3 de la cabeza, deja libre una pequeña región lateral que se denomina como porción ecuatorial de la cabeza del espermatozoide, la cual vamos a ver es importante más en el proceso de fecundación. Ahora, el espermatozoide lleva a cabo 2 procesos muy importantes y diferenciados que a veces tienden a confundirse, los cuales son la maduración y la capacitación. La maduración es un proceso que se lleva a cabo en el aparato reproductor masculino y en el epididimo. Recordemos que es uno de los componentes de la porción tubular o excretora del aparato reproductor masculino y el primer reservorio de espermatozoides, y que se caracteriza porque el espermatozoide adquiere la capacidad para moverse y a su vez es
cubierto por la proteína DEB126, una proteína que protege al espermatozoide de la acción del sistema inmune femenino. Esto es importante debido a que estudios en los cuales se han inhibido el gen que codifica para esta proteína han demostrado que resultan en espermatozoides o en espermatozoides incapaces de fecundar, o también llamada infertilidad masculina. A su vez, es importante destacar que es un proceso que se lleva a cabo a millones o miles, dependiendo del conteo de espermatozoides de la persona, de ellos pues. Es decir, todos los espermatozoides que generalmente son creados en los túbulos seminíferos pasan por el proceso de maduración. Ahora, el proceso de capacitación es un proceso totalmente distinto que se lleva a cabo en el aparato reproductor femenino y que se lleva a cabo en las criptas del útero. Ya veremos qué son. Donde él mismo adquiere los movimientos de hiperactivación que llevan a su capacidad para fecundar. Bien, y lo lleva a cabo únicamente unos miles o cientos de espermatozoides, es decir, los que hayan logrado atravesar todo la vagina, el útero y llegar a la ampolla de Vater. Bien, ahora vamos a describir cuáles son los mecanismos moleculares de la hiperactivación. La hiperactivación entonces va a ser caracterizada por una serie de movimientos muy enérgicos y vigorosos y erráticos, también intercalados con una serie de breves episodios de desplazamientos lineales del espermatozoide. Como se describe acá, va a estar desencadenado por unos cambios en el medio iónico extracelular, por la interacción con ligandos específicos como la progesterona y el esteroide sulfatado SAF, que son producidos por las células foliculares que componen la corona radiada del ovocito secundario, y por la glucosa, que inducen señales citosólicas flagelares a través de la fosforilación de proteínas, canales de calcio, ligando y voltaje dependientes, y vías dependientes de nucleótidos cíclicos, como el GMPC y el AMPC. Bien, tomando como ejemplo la interacción con ligandos específicos, la progesterona, en este caso va a ser la sustancia inductora, se va a unir a un receptor de membrana presente en la membrana plasmática del espermatozoide, que va a ser un receptor acoplado a una proteína G. Recordemos, posee 7 dominios transmembrana y la proteína G está constituida por 3 subunidades, la subunidad A, alfa, beta y gamma. Una vez que la progesterona se une al receptor y se activa la proteína G por medio de la hidrólisis del GDP y su intercambio por el GTP, que digo hidrólisis no por el intercambio meramente de GDP por GTP, se van a producir dos cosas. Primero, la subunidad beta-gamma va a discurrir a través de la membrana plasmática interna y se va a asociar a un canal ligando dependiente de calcio, que va a permitir entonces el ingreso de calcio al citoplasma. A su vez, la subunidad alfa se va a unir a la enzima de la ciclasa, que va a generar AMPC a partir de ATP, y esta se va a unir en proporción de 2 a 1 a las unidades reguladoras de la proteína quinasa, activándola. La proteína quinasa, una vez activa a su vez a otra serie de proteínas y culmina con la activación de una proteína de 15 kilodaltons que no recibe nombre y por lo tanto vamos a conocerla como proteína de 15 kilodaltons. Y todo esto va a culminar con la hiperactivación, ¿sí? Es decir, todo el calcio, el ATP y la proteína de 15 kilodaltons va a permitir el desplazamiento de las dineínas entre los microtúbulos del axonema flagelar. ¿Bien? Debemos tomar en cuenta hasta acá que los espermatozoides deben atravesar un ambiente bastante difícil, que por lo cual solo los suficientemente tenaces, aquellos que reúnen todas estas características que mencioné anteriormente, son los que serán capaces de fecundar, es decir, los más aptos. Ahora, acá observamos un esquema de lo que quería mencionarles. Estas son las criptas de los oviductos, en los cuales los espermatozoides chocan contra la mucosa del oviducto y adquieren sus movimientos de hiperactivación y luego alcanzan con ellos a la ampolla. Y este es un esquema un poco más complejo donde, bueno, simplemente se permite el ingreso de calcio, se produce una hiperpolarización de la membrana, se activa la pKa
proteína de 15 kilodaltons y esto a la quimiotaxis. Bien. Ahora, hemos llegado a los pasos. El primer paso de la fecundación consiste en la penetración de la corona radiada o cúmulo de óvulos por parte de quién más que el espermatozoide. Esto se produce una vez que el espermatozoide, al contactar con la corona radiada, intenta avanzar entre las células foliculares y así alcanzar a la membrana pelúcida. ¿De qué manera? Pues el espermatozoide se comporta como un taladro, donde el movimiento, la fuerza va a estar dado por los movimientos de hiperactivación, pero el avance o lo que va a permitir el avance en sí a través de este muro de células va a ser la liberación de hialuronidasa, que como su nombre lo indica es una enzima hidrolítica del ácido hialurónico que une a las células. Y cabe resaltar que es hialuronidasa citosólica, es decir, no es la que se encuentra en el interior de la vesícula acrosómica, sino la que se encuentra en el citoplasma, que se libera entonces por la región ecuatorial. Ahora, el segundo paso va a consistir en la reacción acrosómica. La reacción acrosómica no es más que una vez que la corona radiada ha sido atravesada, el acrosoma alcanza la zona pelúcida, o la membrana pelúcida digo, y se pone en contacto con ella. Esta reacción entonces consiste en un proceso de fusión de la membrana citoplasmática externa con la acrosomal externa en la zona apical de la cabeza del espermatozoide. Palabras más o menos, simplemente va a ser una fusión de esta membrana denotada en naranja con esta pequeña delgada que lo cubre. Bien, entonces esto va a culminar esto va a ser mediado por la formación de poros a través de los cuales se van a liberar las enzimas contenidas en el interior de la membrana acrosómica y en su consecuencia a su vez la región frontal del espermatozoide, esta membrana citoplasmática que se ha perdido va a ser reemplazada por la membrana acrosómica interna. Bien, ahora, ¿cómo sucede esto? Lo primero que se va a producir es una unión primaria o reversible de la ZP3 con un receptor hallado en el espermatozoide. Este receptor reconoce un residuo oligosacárido de la ZP3 y se encuentra asociado a una proteína G. La proteína G va a llevar a cabo distintas activaciones, todas dirigidas al ingreso de calcio. Este ingreso de calcio va a producir los poros que generan la fusión. Así, la proteína G activa la fosfolipasa C, que a partir de IP3 y diacilglicerol va a aperturar estos canales de calcio. Bien, el IP3 difunde hacia el citosol, se une a receptores ligando dependientes ubicados en la membrana del retículo endoplasmático liso, y el cual bombea entonces estos iones hacia el citosol. A su vez, en el espermatozoide se presenta la peculiaridad que el IP3 se transforma principalmente en IP4, el cual se une a canales a bombas de calcio y protones presentes en la membrana plasmática, que por tanto llevan el ingreso de calcio y el bombeo de protones hacia el espacio extracelular, lo que lleva también entonces a un aumento del pH intracelular. A su vez, se activa a la proteína quinasa C por el diacilglicerol y el calcio, que también se une a otros canales de calcio voltaje dependientes que ingresan, por lo que se permite aún más el ingreso del calcio. Y finalmente, la proteína G activa la fosfolipasa A, la fosfolipasa D y a la adenilatociclasa. La adenilatociclasa por el AMPC apertura otros canales de calcio por medio de la activación de la proteína quinasa A. Aquí vemos cómo se observan los poros, la membrana, cómo se han separado las células foliculares y bueno, un esquema que muestra lo anteriormente descrito. Bien. El tercer paso consiste en la denudación, que se da en simultáneo con el segundo paso de reacción acrosómica, ya que ha sido liberada la hialuronidasa acrosómica, por lo tanto se pierde la corona radiada. El cuarto paso consiste en la penetración de la membrana pelúcida. Esto se logra mediante la interacción de un receptor presente en la membrana acrosómica interna, conocido como pH20, con la ZP2. Bien, pero ¿de qué manera lo hace? Pues la
Esto lo hace mediante la liberación de acrosina. La acrosina es una enzima hidrolítica que va a ir degradando las glicoproteínas que componen a la membrana pelúcida y por tanto le permiten al espermatozoide avanzar hasta el citoplasma del ovocito. Pero como todas este tipo de enzimas cuando son liberadas en su medio tienden a degradar masivamente, pero esto no sería un mecanismo favorable para el espermatozoide, ya que estaría facilitándole el trabajo a otros espermatozoides ubicados detrás de él y a su vez podría ocasionarle daños al mismo ovocito. Por lo tanto, esta acrosina se libera como un precursor que se denomina proacrosina, el cual se libera entonces cuando el pH 20 va reconociendo la ZP2 a medida que va avanzando mediante los movimientos de hiperactivación. ¿Bien? Llegamos al quinto paso, a la fusión. ¿Fusión de qué? Pues de las membranas de entre los gametos, mediado por el reconocimiento de unas proteínas complementarias que se denominan respectivamente ismo y yuno, una presente en el espermatozoide y la otra en el ovocito. Bien, estas proteínas, una vez que median el reconocimiento, permiten la fusión de las membranas y el ovocito va a digerir básicamente al espermatozoide, por eso acá se copia o se escribir lo que diría una pseudofagocitosis, ya que recuerda un proceso de fagocitosis, el cual culmina con la conservación del ADN y de los centriolos del espermatozoide y la degradación de las mitocondrias y de las fibras axonémicas. Aquí hacemos una mención especial en la que recordemos que todas nuestras mitocondrias, en el caso de un ser humano, devienen de las mitocondrias maternas, es decir, bien, mientras que los centriolos van a ser heredados todos del padre. El sexto paso consiste en el bloqueo de la polispermia, que se lleva a cabo simultáneamente con la fusión, ya que para que un solo espermatozoide sea el que se una al ovocito y no se generen embriones mutantes debido a la unión del ovocito con otros espermatozoides, se deben llevar a cabo una serie de modificaciones en la estructura del ovocito. Y esto es lo que consiste el bloqueo de la polispermia, en una neutralización de la capacidad de fecundar al ovocito. Estos cambios se suscitan mediante una reacción que se denomina reacción cortical, que no es más que la liberación o exocitosis de enzimas hidrolíticas contenidas en los gránulos corticales que se ubican por debajo de la membrana plasmática del ovocito. Esta reacción cortical es inducida por una serie de factores entre los cuales está el factor espermático u ocilina, la ovastacina, las chispas de zinc y la activación de una serie de proteasas que modifican a la ZP3 e hidrolizan a la ZP2. Por lo tanto, no se puede fecundar al ovocito y culmina en la inmovilización y en la ulterior expulsión de los espermatozoides que se encuentran rodeándolo. Bien, bye bye. Luego, el séptimo paso, continuamos con la reanudación de la segunda división meiótica, en la cual se origina propiamente al cigoto y al segundo cuerpo polar. Aquí observamos entonces que no se genera un óvulo en el caso del humano. Se genera directamente el cigoto, ya que el ovocito, una vez que se activa su segunda división meiótica, ya está fecundado por el material genético masculino. Bien, ahora, la formación de los pronúcleos es el siguiente paso y en los núcleos haploides pasan a llamarse respectivamente pronúcleo femenino y masculino. Estos se tornan redondos y se disponen en el centro del ovocito y comienzan su replicación, haciendo una mención especial al material genético del pronúcleo masculino, ya que se sustituyen a las protaminas por las histonas. Así, el núcleo recupera la capacidad para el ADN recupera la capacidad para duplicarse. Bien. El noveno paso, penúltimo, vamos a ver qué es la singamia, donde los pronúcleos van a adosarse en el centro, es decir, se van a disponer muy cerca y van a perder su envoltura nuclear o sus cariotecas. Y a su vez se van a ir segregando hacia los polos los centriolos. Los centrioles, recordemos,
que vienen del espermatozoide y que han tenido que duplicarse 2 veces para generar un par para cada una de las células que se van a generar. El último paso consiste en la anfimixis y en él los cromosomas se condensan y toman una ubicación ecuatorial que recuerda a la metafase de la primera división meiótica, culminando con el proceso de la fecundación y originando el proceso o el desarrollo embrionario. Bien, esto puede ser marcado como el fin de este video. Espero que les haya servido y si tienen algo que decir pueden incluirlo en los comentarios que se encuentran bajo el video. Espero que les sirva nuevamente y muchas gracias por escuchar.